No, no entró todavía. Sí, Y ya lo entró, puse ya. a grabar. Ahí ya entró, está ya. grabando. Buenas noches a todos, chicos. Tuvimos un pequeño problema técnico. Yo soy el Buenas. profesor César Calastra. Hace 23 Bueno, años que estoy en la institución. Por favor, tengan la amabilidad de apagar sus micrófonos porque veo que el grupo es bastante numeroso. Voy a entrar un ratito al chat, ¿verdad? Exacto, ya se está grabando, así es, Iber. Bueno, como les iba diciendo, vamos a llevar adelante la materia de introducción a la informática. Vamos a tener clases todos los días lunes de 20:30 a 21:30. Hemos tomado esa decisión, ¿verdad? Con la coordinación de modo a evitar de repente colisionar con otras materias que ustedes eventualmente pudieran tener, ¿verdad? Por ejemplo, yo no sé si la materia que se da las 2 primeras horas con la profe Niria, ¿la están dando a distancia o la están dando presencial? todo a distancia. Toda distancia, bueno, perfecto. Y por ese motivo, entonces que vamos a tener de 20:30 a 21:30 y vamos a liberar el espacio que era de 18:30 a 19:30, por ejemplo, o de 19 a 20, por ejemplo, para que se pueda desarrollar, ¿verdad? La sesión de la otra materia. Bueno, un momentito, voy a irme a nuestra aula virtual. Acá. Y ahora voy a hacer uso de la opción de compartir pantalla. Acá está. Muy bien. Entonces acá tenemos, ¿verdad?, lo que sería nuestra aula virtual. Y tenemos en pantalla ahora lo más importante tal vez, las fechas de nuestros parciales, ¿verdad? 18 de abril, 30 de mayo, 27 de junio, el recuperatorio de parcial, el 11 de julio, el primer examen final y el extraordinario el 1 de agosto. También tenemos que entregar trabajo práctico, ¿verdad? Y eso lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos en el desarrollo del módulo. Tenemos acá más abajo, ¿verdad?, los parámetros que debemos seguir para ingresar a nuestra aula virtual, ¿verdad? Que son, es el enlace, ¿verdad? Que esto ya está programado para que todos los lunes esté activado. Ahora voy a entrar un ratito al chat. Bueno, perfecto. Ahora veo que ya crearon su grupo de WhatsApp, me parece muy pertinente. Les felicito. Y ahora vamos a mirar un poquitito otras cosas. Por ejemplo, ¿verdad? Acá, un ratito, me equivoqué. Entré a mi correo sin querer queriendo. Esto es lo que quería proyectar, con las disculpas del caso, ¿verdad? Tenemos acá, esto está en el aula virtual, nuestro programa de estudio, ¿verdad? Estaríamos comenzando, ¿verdad?, de la próxima semana con el capítulo 1 y luego iríamos avanzando, ¿verdad? Capítulo 2, 3 y así sucesivamente. Para la sesión de hoy, ¿qué tenemos? Voy a volver otra vez a nuestra aula virtual. Tenemos, ¿verdad?, este material que dice, ¿verdad?, material obligatorio de lectura semanal. Bueno, ¿y a qué se refiere eso? Eso se refiere, un momentito voy a ver si esto no puedo bajar a la parte inferior. Bueno, esto se refiere, ¿verdad?, a un material de lectura que tenemos acá y este es lo que está, ¿verdad?, en esta partecita. Un momentito, por favor. Un ratito. Voy a habilitar la pantalla y ahora vamos a compartir otra vez.
Ahí está. Ese material es el que vamos a desarrollar en la sesión de hoy, esa diapositiva. Y luego, ¿verdad? También tenemos este video acá, que corresponde a una sesión del año pasado, ¿verdad? Que tiene que ver con este material que estamos desarrollando ahora. Eso está en nuestra aula virtual. Y acá está el material, ¿verdad? En YouTube. Un ratito. Seguramente no sé si están escuchando el audio. Ahí Sí, corté. Perfecto. Entonces eso se refiere, ¿verdad? A esto que tenemos acá, video semanal. Bueno, y después ahora vamos a trabajar con esto. Una vez Pero que terminemos, una vez que profesor, terminemos esto, no ¿verdad? se ve Que su pantalla. no se ve la pantalla. Bueno, nada. tenés un bono de 50 puntos por avisarme. Ahí está, compartir esto. Gracias. Tenemos acá entonces, ¿verdad? Este material que vamos a ir compartiendo y luego, ¿verdad? Vamos a responder a las dudas y a las consultas. Un ratito. Ahí con la rueda del mouse nomás puede ir bajando hacia abajo, creo. Sí, pero lo que quiero es habilitar esta opción que es presentar, ¿verdad? La diapositiva y no me está habilitando, pero no importa, vamos a seguir. Vamos a hacer eso mismo que está diciendo. Bueno, tenemos acá nuestra primera pantallita, ¿verdad? De presentación, nuestra bibliografía, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, acá ya vamos directo al grano. La palabra cálculo, ¿de dónde salió? Y bueno, tiene su origen en la palabra latina calculus, que significa piedra. Este vocablo se utilizaba hace miles de años para denominar a unas pequeñas piedras que por medio de ranuras efectuadas en el suelo se utilizaban para operaciones de conteo. Bueno, ¿y qué es lo que, por qué estamos hablando de esto, verdad? Y estamos retrocediendo en el tiempo para ir desde ahí, ¿verdad? De este punto, avanzando para ver qué cosa, los antecedentes, ¿verdad? De la informática. Entonces, ¿verdad? Por eso estamos refiriéndonos, ¿verdad? A lo que es el cálculo. Y estas piedras que utilizaban, ¿verdad? Para contar. Y normalmente también para tirarse un poco de una piedrita de cuando en cuando. Después tenemos acá el ábaco. Proviene de la palabra fenicia abac. El más antiguo se remonta al año 3500 a.C. Fue descubierto en el valle entre el Tigris y el Éufrates, ¿verdad? Eso es la Mesopotamia, ¿verdad? Sería Irán. El ábaco de origen chino apareció en el año 2600 a.C. y le llamaban Swampam. El ábaco también se utilizó en Japón y le llamaban Sorowam. Bueno, ahora voy a dejar de proyectar un ratito y voy a volver, ¿verdad? Al aula virtual. No estoy proyectando nada. Ahí cerré el chat. Y antes de seguir avanzando, ¿verdad? Con el tema del ábaco. Un comentario al margen, si ustedes me permiten. En la década a fines de la década del 60, hubo una muy interesante inmigración coreana en el Paraguay. Ellos comenzaban vendiendo ropa y, bueno, cobraban semanalmente. Pero después cambiaron de rubro y se dedicaron a abrir despensas,
Cada barrio de Asunción tenía una despensa coreana. Y bueno, no había todavía estos grandes supermercados que tenemos hoy en día, esas cadenas, pero le sacaron bastante mercado al almacenero paraguayo porque hasta Viernes Santo y todo abrían estos tipos. Ellos estuvieron acá un tiempo, consiguieron pasaporte paraguayo y después emigraron la mayoría a los Estados Unidos. Pero, ¿y qué tiene que ver todo esto ahora? Ahí es donde entra a tallar lo del abaco. La mayoría de los despenseros coreanos no usaban calculadora así como nosotros. Directamente, ¿verdad? Hacían todos sus cálculos con el abaco. Y la verdad que era bastante interesante ver cómo funcionaba ese adminículo, ¿verdad? Porque era un conjunto de ruedas, ¿verdad? Que ellos iban moviendo, no sé en qué sentido, y después ya te decían nomás el resultado directamente. Bueno, de ese grupo, ¿verdad? Es que está Yolanda Parr, en donde sus padres se quedaron acá, no emigraron. Muy bien, vamos a seguir. Acá tenemos, ¿verdad? El abaco de Babilonia, que es el que se encontró, el primero, ¿verdad? 3500 años antes de Cristo. ¿Qué vinieron después? Y damos un gran salto ahí, ¿verdad? Venimos a 1614, ¿verdad? Y aparecieron, ¿qué cosa? Los logaritmos neperianos. Y se construyeron, ¿verdad? En el año 1614. El dispositivo se basaba en varillas cifradas que contenían números y ya era capaz de multiplicar y dividir en forma automática. Bueno, estamos en el año 1614, ¿verdad? Eso fue un gran avance para la época. Después apareció algo que se conoce como estructuras de Napier. Era una calculadora con tarjetas que permitía multiplicar. Por consiguiente, constituyó un dispositivo intermedio entre el ábaco y las primeras calculadoras mecánicas. Antes de seguir avanzando, voy a resaltar, ¿verdad?, el primer párrafo en donde habla de tarjetas, porque las tarjetas tuvieron mucho que ver, ¿verdad?, con el desarrollo de la primera generación de computadoras en el siglo XX, que vamos a especificar ya enseguida cuando lleguemos al punto. ¿Qué vino después? Acá tenemos el gráfico de la estructura de Napier. ¿Qué vino después? La Pascalina de Pascal. Fue la primera máquina de calcular completa a base de ruedas dentadas que simulaba el funcionamiento del ábaco. Realizaba operaciones de suma y resta, mostrando el resultado por una serie de ventanillas. Y bueno, entonces ahí con esto ya otra vez se va dando un avance. Pero nada que ver todavía con la informática así como la conocemos hoy día. Pero vamos avanzando. Después tenemos algo que creó Leibniz, ¿verdad?, que es una versión mejorada de la máquina de Pascal. Ya podía sumar, restar, multiplicar, dividir e incluso extraer raíces cuadradas. Pero yo pienso, ¿verdad?, a mi modesto entender, que una contribución muy importante de Leibniz es que también se le considera el padre del cálculo infinitesimal, ¿verdad?, junto con Newton, ¿verdad? Ambos se acusaban mutuamente de que el uno le copió al otro. Pero realmente, ¿verdad?, Newton y Leibniz fueron, ¿verdad?, los precursores del cálculo infinitesimal. Después pasamos ahora, acá tenemos, perdón, la calculadora universal de Leibniz, ¿verdad? Bueno, una armatoste que mirando así, ¿verdad?, medio que nos cuesta, ¿verdad?, asimilar, interpretar qué es lo que realmente hacía, cómo realmente se utilizaba. Vamos a seguir. Tenemos después, ¿verdad?, el aritmómetro, que fue construido por un francés apellidado Thomas. Funcionaba a la perfección y tuvo un gran éxito comercial. Utilizó como modelo a la misma calculadora universal de Leibniz. Se basó en eso
¿verdad? Lo perfeccionó, lo mejoró y lo comercializó, ¿verdad? Y ahí tenemos ahora lo que es el aritmómetro. Posteriormente, acá vamos a detenernos un poquitito, ¿verdad? Apareció lo que se conoce con el nombre de telar de Jacquard. Fue el primero en utilizar tarjetas perforadas que contenían los datos para el control de las figuras y dibujos que había que tejer. Se puede considerar que fue la primera máquina mecánica programada, ¿verdad? Y ahí vamos a tenernos un poquitito ahora. Vamos a mirar el telar. Fíjense que están acá las tarjetas perforadas. ¿Y eso para qué se usaba? Es para poder armar el tejido, ¿verdad? La figura que nosotros queríamos, ¿verdad? Diseñar en el tejido. Como ustedes podrán notar, ahí tenemos, ¿verdad? El concepto de tarjetas perforadas, pero utilizado en un telar. Eso después se utilizó, ¿verdad? Para tabular el censo de los Estados Unidos, el tema de las tarjetas perforadas. Pero lo más importante, las computadoras de primera generación que se vendieron en serie funcionaban, ¿verdad? Utilizaban como dispositivo de entrada de información a las tarjetas perforadas. Pero falta todavía que lleguemos a eso. Vamos a seguir avanzando. Y acá vamos a detenernos otra vez, ¿verdad? Y vamos a hablar de Babbage. Bueno, él hizo una máquina diferencial. Se basaba en fundamentos mecánicos con ruedas dentadas. Sus aplicaciones más importantes serían resolución de funciones. Lo más triste, nunca llegó a fabricarse. Y acá dos comentarios al margen. Y es muy importante, ¿verdad? Sobre todo el primero de ellos. ¿Quién es considerado el verdadero padre de la informática? Charles Babbage. Eso es, ¿verdad? Algo que debemos tener bien en claro desde la primera sesión. Hay textos en donde le atribuyen erróneamente la paternidad de la informática al señor Alan Turing. Él también tuvo su mérito, pero de ninguna manera podemos considerar que fue el padre de la informática. Para ir cerrando lo inherente a esta máquina diferencial de Babbage, que nunca se llegó a fabricar. Bueno, 10 años le tomó a él hacer todo esto, ¿verdad? Diseñar y todo eso. Y un buen día él se dio cuenta que no iba a funcionar, ¿verdad? Lo que él estaba planificando. Entonces, desechó su máquina diferencial. Acá tenemos su máquina. Miren lo que era. Acuérdense que estamos en la época del vapor, ¿verdad? No había todavía electricidad. Todo funcionaba en base a vapor. Los trenes, ¿verdad? Las maquinarias industriales, ¿verdad? Principalmente en Inglaterra, en donde se dio, ¿verdad? Lo que se conoce como la revolución industrial. Y precisamente Charles Babbage era justamente de nacionalidad inglesa. Entonces, una vez que él decidió dejar de lado este diseño, tras 10 años de trabajar intensamente en su invento, ¿verdad? Entonces dejó de lado eso y creó esto, la máquina analítica de Babbage. En su fase de diseño, en teoría sería capaz de realizar todas las operaciones matemáticas por medio de tarjetas de cartón perforado. Y estamos otra vez mencionando a las tarjetas de cartón perforado. Creo que por tercera o cuarta vez en la sesión del día de la fecha. Y no es casualidad, porque después vamos a fundamentarlo mejor. Con esta máquina se consiguió por primera vez en la historia definir los fundamentos teóricos de las computadoras actuales. Repito, remarco y recalco, queridos estudiantes, fundamentos teóricos.
¿verdad? Es lo que él creó, ¿verdad? No es que él, ¿verdad?, creó ya la computadora o algo por el estilo, pero sí dio pie a los fundamentos teóricos, ¿verdad? Y lo más importante es en el último párrafo. Por esa razón se considera a Babbage como el padre de la informática, ¿verdad? Y acá tenemos su máquina analítica, ¿verdad? Esta era programable. Él tuvo la colaboración muy eficaz de una dama de muy alta alcurnia llamada Ada Byron, a quien se la considera la primera programadora de la historia. En su homenaje, en la década del 60, los franceses crearon un lenguaje de programación llamada A, que hasta donde yo tengo conocimiento nunca llegó a usarse en Paraguay. Pero, ¿verdad?, es un comentario al margen. Entonces ya tenemos dos personajes importantes acá. Babbage, el padre de la informática, y Ada Byron, la primera programadora de la historia. Ada Byron, ¿verdad?, murió muy joven, más o menos a la edad de 35, 36 años, lastimosamente. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a mirar, hay algo en el chat, dice. A ver. Presente, presente, presente. Bueno. Ok. No hace falta que pongan presente, porque en mi caso particular, yo voy a considerarle presente a los que presentan, valga la redundancia, la tarea. Entonces, una vez que se cierre el periodo de presentación de las tareas, porque ya tenemos una tarea, he visto que 5 o 6 por ahí ya hicieron la tarea. Y por supuesto que ellos ya tienen un bono de 50 puntos adicional, ¿verdad? Obviamente. Vamos a seguir, chicos. Estábamos acá. Muy bien. Entonces, ¿verdad? Charles Babbage, padre de la informática. Ahí tenemos ahora una perspectiva, una foto de este señor. Lastimosamente, como les digo, ¿verdad?, este señor no pudo, digamos, consolidar su invento. Pero, ¿por qué motivo? Por la tecnología, ¿verdad?, que había en ese momento, ¿verdad? El sistema de energía que se usaba era vapor. Pero años después, respetando los planos, ¿verdad?, que él había diseñado, ¿verdad?, entonces se creó ahora el primer computador, digamos, en base a lo que él había dicho. No, en realidad no el primer computador, sino que se demostró que él tenía razón. Entre paréntesis. ¿Qué vino después? ¿Verdad? Y ahora vamos a centrarnos un poquito en otro personaje. Pero vamos a cruzar el océano, ¿verdad? Estábamos en Inglaterra y ahora vamos a irnos ¿a dónde? Vamos a irnos a los Estados Unidos. Y vamos a hablar ahí de Hollerith. Y nuevamente las tarjetas perforadas. La máquina tabuladora de Hollerith se basaba en tarjetas perforadas. Fue utilizada para tabular los datos del censo de los Estados Unidos del año 1890. Las tarjetas perforadas fueron utilizadas posteriormente en las computadoras a partir de la década del 60. Entonces, resulta ser que Estados Unidos tenía un problema. Y ellos hicieron el censo de 1880. Y ya estaban llegando prácticamente a 1890. Y era tal la cantidad de información que tenían que procesar que con la forma y los elementos y las herramientas que estaban utilizando, ¿verdad?, no podían, digamos, llegar, ¿verdad?, a cumplir con eficacia su cometido. Entonces, ¿verdad?, ahí vino Hollerith y en 1890 él, a través de su tarjeta perforada, solucionó el problema del censo, ¿verdad? Y entonces
Ahí tenemos la máquina tabuladora de Hollerith. Pero ¿cómo lo que funcionaba esa tarjeta perforada? Y tenía una máquina que perforaba y otra máquina que leía la información y que iba computando lo que estaba en la tarjeta. La tarjeta no podía almacenar gran capacidad de información, pero entonces él, ¿qué hizo? Codificó la información, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? En vez de escribir toda la ciudad en donde vivía la persona, él lo que hizo es crear una tabla de ciudades. Entonces utilizaba nada más que 2 o 3 dígitos. Por ejemplo, 001 Washington, ¿verdad? 002 New York, 003 Los Ángeles y así sucesivamente. ¿Qué más hacía, por ejemplo, para saber el sexo de la persona? Y no escribía el masculino o femenino. También codificaba 0 masculino, 1 femenino. Entonces, ¿verdad? De esa manera era mucho más fácil almacenar la información y sobre todo tabular la información, ¿verdad? La máquina que él creó leía esas tarjetas, ¿verdad? Y entonces ahí ya podía decirse al final, bueno, este grupo de tarjetas es de la ciudad de Nueva York. Y ahí tenemos, qué sé yo, 200,000 hombres y 199,000 mujeres, ¿verdad? Cosas por el estilo. Y eso después pasaba ya a nivel global para los Estados Unidos. El punto es que con esa tecnología, ¿verdad? Creada por Hollerith, ¿qué sucedió? Y en 6 semanas se terminó el censo de los Estados Unidos. Bueno, voy a dejar de compartir y me voy a ir otra vez al chat. A ver. No tomen todo literal. A ver, vamos mirando qué es lo que está sucediendo. Estos comentarios es importante leer. De onda, nomás no tomen. A ver, este me gustó. Este comentario sí que me gustó. Cerro campeón del mundo y sus alrededores. Ese ya pasó la materia. Me parece muy, muy interesante. Bueno, vamos a continuar, chicos. Estábamos acá. Ok. Vamos avanzando. Ya estamos en 1890. Cerquita ya estamos. Después vamos a hablar de Turing. Y hay tantas cosas que decir de Turing. Con Turing se inició la teoría matemática de la computación, en la que se define un algoritmo como la representación formal y sistemática de un proceso. Su máquina fue utilizada por los británicos durante la Segunda Guerra Mundial para descifrar el código de la máquina alemana Enigma. Bueno, con las disculpas del caso, vale un trago. Y vamos a ir desmenuzando un poquito lo que está acá en estos 2 párrafos. En primer lugar, algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo se define como los pasos necesarios para solucionar un problema, ¿verdad? En algorítmica, ¿verdad? Una materia que enseño en la Politécnica, es la UNA. Cuando hablamos de algoritmos, lo primero que le decimos, ¿verdad?, a los alumnos es, primer día de clase, bueno, señor estudiante, distinguido alumno, por favor, desarrolle un algoritmo de todos los pasos que tiene que dar para cambiar, ¿verdad?, la rueda de un auto que está en llanta, ¿verdad? Ese es lo del algoritmo clásico, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí, después ya entramos en otro tipo de algoritmo y son los algoritmos informáticos, ¿verdad?, que ya tienen que ver con la programación, que normalmente se comienza utilizando primeramente pseudocódigo y luego pasamos a algún lenguaje de programación, preferentemente SL o lenguaje C. Pero nosotros no vamos a profundizar esa parte porque no forma parte de nuestra materia. Pero por lo menos debemos tener bien en claro, pues, cuando hablamos toda la hora de algoritmo, qué es lo que es, ¿verdad? Y después está el segundo párrafo.
habla de la máquina alemana Enigma. Enigma, ¿verdad? Fue un sistema de encriptación, de codificación que crearon los alemanes. ¿Para qué? Para que el enemigo no pudiera interceptar sus comunicaciones. Tenía la particularidad Enigma de que cada 24 horas cambiaba su sistema de encriptación. Bueno, y eso era un dolor de cabeza, ¿verdad? Para los que los estaban espiando. Porque cuando ellos tardaban semanas en poder ver el patrón de decodificación, ¿verdad? De lo que estaban escribiendo. Una vez que descubrían ese patrón, ¿verdad? Y después le venían nuevas informaciones, no podían decodificar porque ya cambió el patrón de encriptación. Entonces era un problema, ¿verdad? Para los británicos saber qué es lo que iban a hacer los alemanes. Y, por ejemplo, ¿qué hicieron los americanos? Un comentario al margen. Bueno, ellos entraron muy fuerte en guerra primeramente con Japón. Y ellos, su sistema de encriptación era increíble, folclórico era. Porque ellos lo que hicieron es llevaron indios navajos que tenían sus guardaespaldas. Y la comunicación se hacía, ¿verdad?, entre inglés e idioma navajo. Que por supuesto los japoneses jamás iban a entender cuando se hablaba en idioma navajo. Y obviamente ningún indígena ¿verdad?, de esa parcialidad tenía que ser capturado vivo por los japoneses. Esa era la consigna, ¿verdad? Pero funcionó su sistema de encriptación. También ellos pudieron decodificar el sistema japonés de encriptación. Y, por ejemplo, de esa manera, un comentario al margen, si me permiten, antes de seguir, pudieron seguir, ¿verdad?, la hoja de ruta del almirante Yamamoto, el samurái del mar, que comandó el ataque a Pearl Harbor, ¿verdad? Y entonces ellos pudieron descifrar su hoja de ruta y con eso le tendieron una emboscada y mataron, ¿verdad?, al almirante Yamamoto, lo cual, ¿verdad?, desmoralizó bastante, ¿verdad?, al Imperio del Sol. Vamos a seguir. Y acá está Colossus, la máquina de Turing, ¿verdad?, que sirvió para decodificar lo que decía Enigma, ¿verdad? Fue un gran adelanto para la época, Colossus. Los expertos dicen que gracias a Colossus, la guerra se acortó en 2 a 3 años. Pero Turing era tan hábil, tan inteligente, que por probabilidades es que ellos se adelantaban a lo que los alemanes iban a hacer. Ellos sabían todo lo que los alemanes iban a hacer, pero no por eso, ¿verdad?, se adelantaban a todo lo que iban a hacer, porque si no los alemanes se iban a dar cuenta, ¿verdad?, de que su sistema de codificación ya, digamos, fue desbloqueado. Entonces también tuvieron muy en cuenta esos detalles, ¿verdad?, para no ser, digamos, descubiertos por los alemanes. Gracias a Turing, entonces, ¿verdad?, se acortó la guerra en 2 o 3 años. ¿Qué pasó después con este señor? Era un genio, ¿verdad? Bueno, él murió en la década del 50 y resulta ser que el problema es que el hombre era gay. Y en ese entonces, ¿verdad?, en Inglaterra, según la ley de ellos, ser gay era un delito. Entonces tenía dos opciones, ¿verdad? Uno es irse preso y la otra opción es someterse a una castración química. Él optó por la castración química y eso le produjo cambios muy notorios en su apariencia física, en su psiquis, y no pudo él soportar la presión de esos cambios. Y entonces se suicidó con una manzana envenenada. Es Vox Populi, seguramente ustedes conocen, el segundo logo de Apple, que es el que persiste hasta nuestros días.
que consiste en una manzana mordida. Y es Vox Populi, ¿verdad? Que Steve Jobs, ¿verdad? Creó ese logo en homenaje a Turing. Pero como le digo, es leyenda urbana. Nunca oficialmente Apple, ¿verdad?, hizo referencia al punto. Y como les digo, ese no fue el primer logo de Apple, fue el segundo. Entre paréntesis. Vamos a continuar, estamos llegando ya, ¿verdad?, a lo que nos interesa. Y acá está, ¿verdad? La primera computadora propiamente dicha. O sea que una computadora tal cual, ¿verdad? La conocemos hoy en día, sobre todo en la parte de arquitectura de computadora. Porque esta computadora ya vamos a ver que tenía también sus peculiaridades. ¿Qué podemos decir de ENIAC? Se le considera como la primera computadora propiamente dicha. Era programable y podía ser aplicada a cualquier tipo de cálculos. Pero miren, ¿verdad?, el problema que tenía ENIAC. Pesaba 30 toneladas, 30.000 kilos. Medía 30 metros. ¿Verdad? Enorme era. Poseía 17.648 válvulas de vacío. Las válvulas de vacío son como lámparas incandescentes que generan muchísimo calor, consumen, ¿verdad?, mucha energía y tienen un tiempo de vida útil muy pequeño, muy corto. Aparte, otra vez tenía 70.000 resistencias y 10.000 condensadores. No tenía monitor, no tenía teclado, ¿verdad?, no tenía impresora, ¿verdad? Se tenía que entrar ahí dentro de la computadora más o menos para programarla, ¿verdad? Ese era el tema con ENIAC. Acá tenemos una foto, miren lo que era, ¿verdad? Era un mastodonte enorme, paquidérmico, ¿verdad? Y acá tenemos otra perspectiva de lo que era ENIAC. ¿Para qué es lo que crearon ENIAC? Como la mayoría de los inventos, ¿verdad? ENIAC fue creado para uso militar. Se empezó a construir, ¿verdad?, durante la Segunda Guerra Mundial y querían usar eso para cálculo de balística. Pero cuando hablamos de balística nos referimos a proyectiles de artillería. No había misiles todavía cuando eso. Pero había que calcular bien, ¿verdad?, el tema de hacia dónde apuntar un cañón para dispararlo y que el disparo sea efectivo. Y en base a eso es que ENIAC ayudó bastante. Porque no es a poner nomás el cañón, bueno, vamos a tirar ahí, no sé, uno ahí en la cancha, los pingüinos, vamos a tirar uno. Y apuntar nomás ahí y al final se va y se cae ahí en el Palacio del López tu disparo, ¿verdad? Entonces para eso se utilizó ENIAC. Con todas estas limitaciones que tenía ENIAC, funcionó hasta 1955. 9 años funcionó ENIAC. Pero en ese interín, en el 52, ya empezaron a comercializarse las primeras computadoras en serie. Esas primeras computadoras en serie, como no podía ser de otra manera, ¿verdad?, ¿de qué marca eran? Y eran de lo que se conoce como The Big Blue, el gigante azul, por el color de su logo. Más concretamente me refiero a la marca International Business Machines. ¿Y cómo se llamó ese modelo? Se llamó UNIVAC, UNIVAC 1. Esa fue la primera computadora que empezó a venderse en serie. Vamos a seguir avanzando y acá estamos llegando al final de nuestra exposición, de nuestra diapositiva. Voy a dejar de compartir. Voy a mirarme para, no sé si había cosas en el chat. Parece que ya no. Bueno. Golpe bajo y bueno, en fin, forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo eso está fríamente calculado. Bueno, ahora me voy a ir a dónde. ¿A dónde es lo que me tengo que ir? Acá, en nuestra aula virtual.
Y voy a entrar acá y voy a volver a compartir pantalla. A ver, acá. Bueno, ¿qué es lo que estuvimos haciendo? Estuvimos viendo, ¿verdad? Ese que dice material obligatorio de lectura semanal. Eso hicimos. Y después le mostré el video. El video es, ¿verdad? En realidad, la grabación de la clase, creo que de esta misma clase, ¿verdad? Del año anterior, ¿verdad? Entonces, el contenido es el mismo, pero sería interesante que le echen un vistazo. Pero acá tenemos lo más importante, chicos. Dice tarea de conocimientos previos, entre paréntesis, obligatorio. Y son 5 preguntas que están en dónde. Y obviamente en el material que desarrollamos hoy. Primero, ¿qué es un ábaco? Estuvimos viendo que vino de Babilonia, que se creó en el año 3500 antes de Cristo. Después tenemos Pascalina, que fue creado por Pascal. Después el aritmómetro. Después preguntamos quién fue Charles Babbage. Y no podíamos dejar de mencionar a ENIAC, ¿verdad? Que fue la primera computadora propiamente dicha. Voy a entrar un poquito acá, en esta aula virtual, y veo que tenemos ya 5 estudiantes, ¿verdad? Que ya presentaron el trabajo práctico. Vamos a entrar a mirar, ¿verdad? Y a ver. Bueno, tengo que configurar algo porque no estoy pudiendo ver qué es lo que entregaron. Pero jamás importó. Ahora me voy a ir a esta aula virtual porque son 2 secciones lo que me parece que están acá. Tenemos acá. Tenemos tarea de conocimientos previos y acá no pasa nada. Bueno. Y esto es lo que tenemos. Ahora voy a volver a nuestra aula virtual acá. Ahora me voy a ir, voy a dejar de presentarme y al chat. A ver. Profe, ¿cómo se alza? Bueno, un ratito. Un ratito, por favor. Ténganme un chiqui de paciencia. Voy a ver algo. Me parece que yo estoy acá. Sí, estoy bien. Un segundito, chicos, estoy mirando. Bueno, para que no se me desconcentren. Voy a darle a compartir. Profe, Sí, decime, mi hija. una pregunta. En la Bueno, mi respuesta hija. para lo que sería de las preguntas que haces, solamente tenemos que quitar del material que vos pones o podemos quitar de otra parte. Pueden sacar de otra parte, pero no, siempre que no se contraponga, ¿verdad? Con lo que tenemos ahí en nuestro material. Por supuesto, yo les sugeriría que tomen como base nuestro material y que, si ustedes quieren, ¿verdad? Agregarle más cosas, magnífico, ¿verdad? Porque hay que respetar por la creatividad también del estudiante, ¿verdad? Siempre hay algunos que se destacan, ¿verdad? Por, profundizar más, ¿verdad? Lo que desarrolla el profesor y entonces, lógicamente, nosotros tenemos que incentivarle a nuestros alumnos. Bueno, ahí estoy, ¿verdad? En nuestro curso. Bueno, a ver, a ver, a ver. Profe, ese directo podemos hacer en Word y subirlo nomás ya. Sí, 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 sí. Esa es la idea. Bueno, Dale. un ratito acá. Profe, si querés yo muestro como yo estoy como estudiante, puedo mostrar, si querés. Sí, tengo que dejar de compartir, no es para que vos entre, ¿verdad? Sí. Bueno, ya petele nomás ya, yo cato ese. Bueno. Creo que tenés que darle permiso. Ahí está. No, ahí ya está, por ahí No. me hace nada. ¿Se ve? Sí, se ve, Bueno. se ve. Acá, la clase.
Introducción a la informática, y entramos acá donde dice tarea de conocimiento previo, y acá hay un agregar tarea. Viste, acá dice, puede arrastrar para soltar los archivos y añadirlo. Vos haces el documento y arrastras y cualquier cosa, pones acá, y él ya te va a subir nomás ya directo. O directo acá subir un archivo, y seleccionas el archivo acá y ya te vas hacia los archivos. Wow. ¿Está bien o...? Sí, se dan cuenta que es fácil, chicos, y sencillo. Ven, voy traje ahí. Vamos el pibe. Perfecto. Ahí está la demo que hizo el compañero. Bien, conté para mi amigo, profesor. Está bien, amigo. Eso es importante. Y bueno, ¿alguna otra consultita, jóvenes? Ahora ya se abre el momento del debate, ¿verdad? Pero ya ¿A qué saben fecha que se puede entregar, esto se profesor? está... Y está ahí en el aula virtual. Espérame, me dijo un ratito. Voy a irme acá. Ahora me voy a ir acá. Acá. Compartir pantalla, llego más. Y acá. Está en el aula virtual eso. Dice... A ver. Acá dice que tenés tiempo hasta el martes 15 de marzo. 23:55. Pero le voy a hacer un comentario. Hay gente que entra a las 23:54, ¿verdad? Y ya a veces no les da el tiempo, ¿verdad? Y cuando llega a 23:55 ya no hay caso, ¿verdad? Por más que ya tengan todo su archivo en Word, como dijo alguien, ¿verdad? Lo mejor es, ¿verdad? Esas preguntas que están ahí, ¿verdad? Acá, esto que está acá, ¿verdad? Hacen esto, ¿verdad? El famoso copiar, ¿verdad? Después pegar, ¿verdad? Y ahí empezar a responder, ¿verdad? Empezar a responder, ¿verdad? Responder, después archivo, guardar, ¿verdad? Tarea 1, qué sé yo. Y bueno, después, ¿verdad? Alzar, así como mostró el compañero. Perfecto. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Por mi Profe, parte no, profe. necesitamos comprar algún libro o algo. No, no, no. Hay en el programa de estudio unos libros, si quieren ver, ¿verdad? Material, Pero profe. sí, y justamente de eso, ¿verdad? Estamos hablando. Vamos a mirar un ratito, un ratito. Primero, acá está, voy a ubicarme primero en el tiempo y en el espacio. Acá está la bibliografía, está abajo. Ya les proyecto, ya les proyecto. A ver, ¿cuál vaina era? Estoy volviendo a usar el Zoom por primera vez después de muchísimo tiempo. Yo todo estaba haciendo con Google Meet en las otras facultades. Ahí tenemos la bibliografía, ¿verdad? Administración de los sistemas de información, Laudon. Guía práctica de multimedia, Bustos. Aprenda Internet, Cornejo. Sistema de información basado en computadora, Walker, ¿verdad? Esta es la bibliografía recomendada, ¿verdad? Pero en la práctica, ¿verdad? Como les dije, siempre hay algunos que profundizan. Pero resulta ser que, hablando así sinceramente, ustedes están comenzando una maratón, ¿verdad? ¿Y qué es lo que les quiero decir? Bueno, primero que todo, la verdadera maratón, su extensión es de 42 y algo de kilómetros. Y el primer maratonista del mundo murió en el intento. ¿Y qué es lo que sucedió ahora? Y bueno, corrió él de un sitio hasta Atenas, en Grecia, ¿verdad? Para anunciarle a los atenienses que por fin le ganaron a los persas, ¿verdad? Porque siempre los griegos eran hijos de los persas, pero ahí se dio vuelta la tortilla. Llegó el maratonista, anunció eso en Atenas y murió. Bueno, por supuesto no vamos a ser patéticos acá, nadie tiene por qué morirse, pero están comenzando una maratón de 42 kilómetros. Ya dieron el primer paso.
Y entonces es importante, ¿verdad?, mencionarlo un poco, parafrasearlo a Pitágoras. ¿Y qué es lo que él decía? Palabras más, palabras menos. El principio es la mitad del todo, ¿verdad? Suena fantástico, pero es la realidad. Y ustedes ya dieron ese primer paso. Ahora bien, hay creo que 6 materias que tienen que llevar en este primer semestre. Y entonces, ¿verdad? Eso les obliga a tener que, ¿verdad?, distribuir muy bien su tiempo y a no dejarse estar en el sentido de que, bueno, el martes de la otra semana recién se entrega el trabajo del profesor Calastra. Y entonces esperan ahí, ¿verdad? Empiezan a bigotear. Y el martes, ¿verdad?, de la semana siguiente se acuerdan, ¿verdad? Y ahí recién hacen. No. Ustedes vieron que la materia, la tarea no es complicada, es cortita, ¿verdad? Y ya le va a servir para que tomemos también presencia, para marcarle como presente. Entonces, si tienen pilas todavía, levantamos la sesión y yo les recomiendo que ahí por lo menos hagan ya, ¿verdad? Y mañana levanten, ¿verdad? Por decirles nomás. Porque están las otras materias, como les estaba diciendo. Y le va a insumir tiempo, ¿verdad? En el trabajo a distancia, todo es tarea, 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 ¿verdad? Y hay que saber regular esto. Bueno, ese fue el sermón de de las 21 horas con 31 minutos. ¿Hay alguna otra consulta, jóvenes, que quieran hacer para Profe, levantar ya la sesión? ¿Sí? ¿Sí? tu número no puedes darnos para una consulta de esas cosas. Bueno, nosotros no estamos autorizados a dar No, nuestro porque número la de... otra profe, yo nomás. ah, Digo, y bueno, está bien. Pero yo te iba a decir algo. Vos sos Alejandro, ¿verdad? sí, Y sí, sí, escucho. chicos, les voy a decir algo. Pero eso es un secreto que ustedes, yo y la hinchada de Cerro y Olimpia no tenemos que saber. Déjanos de grabar entonces. Y por eso, nosotros no estamos autorizados a trabajar ¿verdad?, a dar nuestros números de celular. Ahora, si Ah, hay un profesor o profesora que les da, ustedes nomás tienen que saber. No anden dale, profe. diseminando por ahí. En serio, yo les digo, ¿verdad? En mi caso particular, a pesar de que nadie me preguntó, ¿verdad?, tengo actividades, ¿verdad?, aparte de nuestra querida Universidad del Cono Sur de las Américas, ¿verdad?, en la que estoy hace 23 años trabajando. Tengo actividades en la Politécnica de UNA. También tengo clases, ¿verdad?, en Ciencias Agrarias de UNA, en la Iberoamericana, en UTCD, ¿verdad? Estoy trabajando con 10 grupos más o menos, ¿verdad? Y miren que a veces uno está a las 12:30 disfrutando ahí de un asadito y siempre hay uno que a esa hora te escribe y te pregunta si, ¿qué tal va a estar el tiempo hacia tu casa, profesor? Hace frío, hace calor. Ahí ya te corta la digestión. Pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Verdad? Te entiendo. Digamos, la principal virtud de un profesor, ¿cuál es? Y la paciencia, paciencia, paciencia y santa paciencia. ¿Y cuál es la segunda virtud? Y, por ejemplo, el profesor tiene que estar preparado para que sus estudiantes le remeden, le dibujen, le pongan marcante, ¿verdad? Y todo tipo de cosas, ¿verdad? Si el profesor no sabe asimilar eso, entonces tiene que dejarse de la docencia. Así nomás. Bueno, ¿alguna otra consulta, chicos? Llevamos ahí dialogando con más tranquilidad, ¿verdad? A medida que vayamos avanzando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero vamos por partes y ya el destripador. Entonces, por lo que tenemos ahora ya es suficiente para que se diviertan, para comenzar, ¿verdad? Esa tarea de 5 preguntitas. Profesor, Sí, Dale, Jonathan. profe. Sí, sí, dígame. todos los Jonathan. días, todos los lunes van a ser así las clases. Sí, mi hijo, de 20:30 a 21:30, todo lunero, lunero, lunero. Profe, el nombre de Yes. tu canal. César Calastra. Ya. Profe, ¿y podés volver a repetir los horarios de los exámenes? Claro que sí, voy a proyectarlo, espérame ahí primeramente ahí. Ese fue el tema acá, que primeramente te tenés que ir a lo que vas a proyectar y después recién proyectar. Bueno, ahora voy a compartir pantalla. Ese nomás es el problema con este Zoom. A ver, este parece que no deja ahí, ve. Ahí ya, a mundo broma ahí, ve. Este creo que es. Está bien, va.
Ahí está. Están viendo, Se chicos, ve ahí nada, profe. arriba. UXA, No, no, no. calendario de... ¿Se ve? No, No se ve. no, tus documentos, no, tu Google y eso. Espera que me dijo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Un ratito. Me voy a ir acá, acá. Me tengo que dar acá. Yo estoy hablando solo, como ya se han dado cuenta, pero jamás importó. Este creo que es. No, no es. 200 pantallas lo tengo abierta ahí. No, tampoco. Bueno. Y no sé. Y ese no, ahí no ven. No, profe. No, tu documento todavía. Qué falta de profe. seriedad este Zoom. Yo El compañero que hace rato mostró cómo subir las tareas puede mostrar, profe. no, Sí, espera, vale. no, tranquilizada. Bueno, se supone que acá ya. Pero voy a ir cerrando ya esas otras pantallas que están ahí creando tumulto. Entonces voy a dejar este no haya abierto. Voy a cerrar este también un ratito. Creo que ya cerré acá todo. Un ratito acá estoy cerrando otro documento. Demasiadas cosas abiertas los años tenía había sido sin darme cuenta. Bueno. Ahí está. Si ahora no sale, me Sí, dejo ahora sí, ya profe. de la docencia. Ahí ya sale, bro. Ahí ya Sí, sale. menos mal. No tenía muchas cosas abiertas, pero el asunto. Bueno, primer examen parcial, día 18 de abril. Bueno, ¿cómo va a ser el susodicho examen parcial? Va a ser un cuestionario en donde va a haber verdadero o falso, selección múltiple y completar con una palabra, una frase, ¿verdad? Y el segundo parcial es el día 30 de mayo. Y el recuperatorio es el día 27 de junio. Y el examen final es el día 11 de julio. El extraordinario es el 1 de agosto. Y ahí abajo tenemos la fecha límite para entrega. Ya, Jonathan. La fecha límite para la entrega del TP, trabajo práctico, es el día 6 de junio. Para organizar el tema del trabajo práctico, vamos a trabajar únicamente en grupos, ¿verdad? No vamos a hacer trabajos individuales porque el grupo es muy numeroso. Entonces vamos a tener que trabajar únicamente, ¿verdad? De esa manera. Bueno, ahora voy a dejar de compartir y a ver, ahora, profe, sí, Profe. ser tranquilo. Sí, Profe. decime, Jonathan. ¿El tema de los exámenes van a ser de forma virtual o van a ser presencial el examen? Yo no quisiera adelantarme a vaticinar nada, pero en principio va a ser virtual. Pero como te digo, vamos a ver qué dicen, ¿verdad? Después las autoridades, porque la tendencia es ir ya haciendo presencial las cosas, pero vamos a ver, tenemos tiempo para organizar. Gianni, decime Gianni, ¿Qué tal, profe? bien y Sí, conmigo. quería saber cuándo vamos a volver a tener clases presenciales en general. En primer semestre vamos a volver a tener clases presenciales. Y la verdad me dijo que yo no te puedo dar esa información, porque no, yo no tengo ese dato, ¿verdad? Yo no tengo ese dato. Yo lo único que les pido, ¿verdad? Es que se tranquilicen, chicos, ¿verdad? En nuestro grupo es grande, ¿verdad? Y en un aula vamos a estar todos encimados, ¿verdad? Y siempre en un grupo de 40 o 50 estudiantes hay dos, por lo menos, que tienen asma, alergia, ¿verdad? Y a eso es lo que le tenemos que cuidar más, ¿verdad? También hay que considerar eso, ¿verdad? A lo mejor hay 48, ¿verdad? Gimnastas ahí, ¿verdad? En el curso, pero hay dos que uno tiene alergia al estudio porque le hace mal COVID y después otro que tiene asma, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Entonces, son cuestiones que tenemos que ir viendo quienes tienen algún tipo de enfermedad de base. Porque todavía pues no pasó la pandemia y este Omicron, ambos, es demasiado contagioso. Había sido. Perfecto, Gonzalo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, No, levantamos la está claro. sesión, chicos.
Sí, Si no hay profe. objeciones, Sí, profesor. Tranquilo. bueno, cualquier cosa está. Como usted guste. Un ratito voy a mirar ahora algo. Sí, acá. Un Buena, ratito. profe. Antes de cerrar la sesión, quiero mostrarles algo sobre cómo lo que podemos comunicarnos de manera eficaz. ¿Verdad? Llegué. Vale, profe. Espera que me dijo. Qué barro, se yucata. Ahí, dejar de compartir. Bueno, me voy a ir. Voy a cerrar este. Bueno, no hay más nada abierto, solamente mi aula virtual. No puede ser, güey. Acá está, Ahí está mi aula, nuestra aula virtual, por fin. Bueno, en cada semana, ven acá este foro de presentación. Sí. En cada semana vamos a tener abierto ese. Entonces, alguien quiere escribir algo, entra acá. ¿Verdad? Yo ya les envié hoy algo. Habrán recibido bienvenido a la primera sesión, día 7 de marzo, enlace de invitación, veamos. Entonces, ustedes entran acá, añadir un nuevo tema de debate, ¿verdad? Por ejemplo, tarea 1, ¿verdad? Profesor, siempre hay un perdido que ha preguntado, ¿cuándo se entrega la tarea 1? ¿Verdad? Su pregunta, ¿verdad? Eso ya está aplazado, pero tenemos que tenerle paciencia, ¿verdad? Entonces le da clic enviar al foro y yo entro, leo, ¿verdad? Y le respondo, por lo menos una vez al día me comprometo a entrar, todos los días, para que ustedes tengan una respuesta. No sean nomás así muy ansiosos. Este puede ser el problema de ustedes, los millennials. Todo es así online, ¿verdad? Rápido. Y a veces hay que esperar un poquitito también. Entonces ya tenemos ahí un mecanismo para poder comunicarnos. El otro es mi correo ahora, que creo que está en el, ¿verdad? Pero si no está, voy a escribir acá en el chat. Sencillo, cesarcarlastra@gmail.com. Y reitero, esto es Gmail. Un alfa nunca te va a decir gmail.com. No, un alfa dice cesarcarlastra@gmail.com. Ahí está. Bueno, Vale, profe. ¿podemos levantar la sesión, chicos? Sí. Si Sí, querés. profe. Sí, profe. Bueno, Sí, Sí, profe. profe. un gusto, chicos. Éxito. Dale. Chao, profe. Buenas noches, Chao. profe. Buenas noches, Chao, buenas noches. Profe. Buenas noches. Profe. Chao, profe. Buenas noches. Buenas noches. Jugando limpio. Buenas noches. Chao, chao. Chao. Profe. ¿Sí? Cristian, Acá un señor Jorge dice que Olimpia es el mejor equipo del Paraguay. está aplazado. O sea. No. No. Mañana se vaya a decirte, dice. Yo leí un artículo recién antes de entrar al curso y decía que 7.000 paraguayos al año mueren de problemas del corazón y 6.000 de ellos son pancheros ahí. Ah, mentira. Y bueno, chicos, no ¿Cuándo van a quiero. limpiar el domingo, profe? No, 2-0 le vamos a dar. No, vaya, profe. Cómprense nomás ya, doctor. ¿Cómo era? Así que se- profe. Vamos a votar, profe. No, no, no. No, No. no va a apostar, no. Bueno, vamos a levantar sesión, los compañeros. 8 Vamos a horas. levantar sesión, sí. El profesor bastante tiene hambre ya también. Hace rato ya. No se dan cuenta. Las 9:45 pues ya. O al lema yo y cuarto nada. Dale, profe. Chao. Chao, chao. Dale, profe. Chao.